Muy buenos días, querida familia. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando una semana más, un Shabbat más para compartir y para deleitarnos en la Torah del Dios eterno. Esta semana entramos ya en el libro de Éxodo y estaremos compartiendo la parashá número 13, que el día de hoy mi esposo nos estará enseñando esta hermosa parashá. Shabbat Shalom para todos, bienvenidos. Espero que hayan también pasado por la página de Reshamer para escuchar la enseñanza del apóstol Carlos Soto del día de ayer. Sé que va a ser de gran bendición, complemento, instrucción y formación para su vida. Es importante que también escuche esa enseñanza, ya que los días sábados nosotros revisamos la porción de la semana episodio por episodio y hacemos énfasis en el estudio de la porción en la mayor dimensión o en todo lo que abarca. Hacemos lo posible para mencionar y compartir sobre todo lo que abarca la porción. Pero los días viernes por la tarde el apóstol Carlos Soto nos da un extracto para ubicarnos no solo en un contexto de la enseñanza, sino también para traerlo en estos tiempos en los que el Señor está hablando hoy en día, y cómo ubicarnos en ese contexto en el cual el eterno Dios nos tiene a su pueblo hoy, tanto para aquel tiempo como para hoy en día. Bien, entonces, como dijo mi esposa, la parashá es la número 13, tiene por nombre Shemot o nombres, algunas traducciones, también Éxodo, y comprende del capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, ya verso 1. Y antes quiero mencionar sobre el libro de Éxodo, cómo está más o menos comprendido o dividido el libro de Éxodo. Y entre el capítulo 1 y 18, como puede ver en las láminas, hay ciertos tópicos que nos relata cada capítulo dentro de este libro, y es donde Dios trae la redención a su pueblo, es decir, lo redime, le da una identidad. Primero lo saca de la esclavitud, se revela a ellos, lo saca de la esclavitud y les da una identidad de pueblo. En general, esto es lo que trata la primera porción del libro de Éxodo, o esta primera parte del libro de Éxodo. Ya la estaremos estudiando más a profundidad en las porciones que vienen en la semana. Estaremos unas cuantas semanas estudiando el libro de Éxodo a profundidad para conocer mucho más sobre nuestras raíces, sobre la instrucción que el Eterno dio a su pueblo. La otra parte, entre los capítulos 19 y 24 del libro de Éxodo, el Eterno Dios hace el pacto con su pueblo y trae esa revelación. Y de hecho el libro de Éxodo refiere a, después de Yeshua, la revelación más alta que ha dado y que ha entregado a su pueblo, es decir, la Torá, cuando le da la instrucción para sus hijos, que también está relacionado a una ketubá, un contrato matrimonial del Eterno con Israel. Y esto está dentro del capítulo 19 al 24. Y la tercera parte de todo el libro de Éxodo es cuando el Eterno Dios instruye o da la instrucción para la construcción del tabernáculo, y Él viene a morar entre el pueblo de Israel, es decir, Él en el centro del pueblo, en el tabernáculo, mora con todos ellos. También se da la rebelión del pueblo en cuanto al becerro de oro, pero como lo dije, ya la estaremos estudiando más a profundidad. Es decir, como mencioné, en este libro se da la revelación tan grande que el Eterno Dios nos entrega, como es la Torá, que también es un milagro, es un hecho sobrenatural en medio del contexto del pueblo, y la aparición del pueblo como el pueblo escogido entre las naciones. Entonces, entremos ahora sí en la porción de esta semana y veamos los episodios que vamos a estar tocando. En el capítulo 1, el pueblo de Israel crece rápidamente en Egipto. Vamos a ver el cumplimiento parcial de la promesa del Eterno, cómo los egipcios oprimen a los hijos de Israel y el faraón trata de eliminar a los hijos de Israel. Luego en el capítulo 2 se relata
el nacimiento de Moisés, cuando Moisés huye de Egipto, mora con Jetro. Esto está dentro del capítulo 2, es decir, en este capítulo transcurren unos 80 años, solamente el capítulo 2. En el capítulo 3 el Eterno ordena a Moisés liberar a los hijos de Israel. Moisés le presenta ciertas excusas al Eterno Dios, rehusando tener ese honor, y también le da la instrucción sobre cuál iba a ser las palabras que él iba a decir, que no tuviese temor de eso. En el capítulo 4 Moisés rehúsa tener el honor de salvar a los hijos de Israel, como mencioné, y duda también de su capacidad. Pero aún así él regresa a Egipto, sale de Egipto, se dirige hacia Egipto por la orden del Eterno Dios y se encuentra con Faraón. Él le da a conocer la voluntad del Eterno a Faraón ya desde el capítulo 4. En el capítulo 5 se da todo el acontecimiento cuando se presenta Moisés y Aarón ante el Faraón, y los egipcios los egipcios por orden de Faraón endurecen mucho más el trabajo a los hijos de Israel, no dándoles paja para coser los ladrillos. Espero que haya leído toda la porción de esta semana. Y también se ve cómo son explotados al máximo, y para finalizar Moisés intercede porque no veía la mano del Eterno aún, atrayendo liberación sobre los hijos de Israel, y culmina cuando el Eterno Dios le dice a Moisés que ya iba a ver la grande aflicción o el proceso por el cual iba a pasar a Faraón, o que iba a traer sobre Faraón y Egipto. Bien, damos entonces inicio a la porción con el versículo 1, como lo relata la parashá, y es que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Entraron cada uno con su familia. Y lo dice, lo coloqué aquí y quiero mencionarlo porque son claves. Estos nombres debemos aprendérnoslos, conocerlos, porque más adelante en los descendientes, en el desierto, se ubican o se hacen un conteo, un censo de cada uno de ellos por sus padres, por las 12 tribus, es decir, por los hijos de Jacob. Y estos son de los hijos de Lea. Lea tuvo 6 hijos y una hija que se llamaba Dina. No está acá, pero también la menciono. Los hijos de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, en ese orden. Y los hijos de la sirviente de Lea, o la sierva de Lea, Silpa, fueron Gad y Aser. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Y los hijos de la sierva de Raquel, Bila, fueron Dan y Neftali. Es decir, 12 hijos. Es importante que se mencione porque de hecho la distribución del campamento del pueblo alrededor del tabernáculo está distribuido, lo estudiaremos más adelante también, por los nombres de los hijos de Israel. Tienen una ubicación específica y una razón del porqué, que por eso, repito nuevamente, es necesario también aprendernos estos nombres. Entonces, estos fueron los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, en Egipto, cada uno por su familia o con su familia. Bien, siguiendo dice, el pueblo de Israel crece rápidamente en Egipto, y está en el libro de Éxodo, verso 1 al 7, entre esos versículos se relatan estos nombres, y entramos al verso 7, dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos, y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dice, fueron multiplicados los hijos de Israel y fueron fortalecidos en extremo. Es decir, con el Eterno Dios no solo viene multiplicación, sino también una fortaleza. El Eterno Dios, el deber ser que tiene el Eterno Dios no es solo multiplicar en masa, en número, para aumentar y solo tener una masa, un número que contar,
sino también que sean fortalecidos en extremo, que sean ejercitados, capacitados. El Eterno no traerá una correcta multiplicación o de acuerdo a su propósito una correcta multiplicación sobre su pueblo si no son fortalecidos, ya que sería como dije, una masa, un número que contar. El Eterno Dios multiplica, pero también forma, capacita, fortalece en extremo. Cuando dice fortalece en extremo, y nosotros podemos verlo en sus dones, en los talentos que Él nos ha entregado. De hecho, cuando dice sobre Israel que fue fortalecido en extremo, era por su condición física. Se dice que eran muy fuertes en relación a los egipcios y que de hecho les tuvieron temor los egipcios, y lo relata por causa de su habilidad, no solo en la fortaleza física, sino en su habilidad para la guerra, aun cuando no pertenecían a los ejércitos de Egipto, aun cuando no eran entrenados y adiestrados en armas en la guerra. Ellos eran reconocidos por su fortaleza en la guerra, tanto por el número como por la capacidad física que tenían. Entonces el Eterno Dios nos procesa para fortalecernos en todas nuestras áreas. Y de esta forma entonces vemos cómo se da un cumplimiento parcial de las promesas del Eterno Dios a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, con la multiplicación de Israel en Egipto. Hechos 7:17 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había declarado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Lo dice Hechos 7:17. Ya vamos a ver cuál era este tiempo de la promesa que el Eterno Dios había dado a Abraham. Era el tiempo de la liberación, era el tiempo en el cual iban a salir de esclavitud de Egipto, pero también, y lo vamos a confirmar, pero también es el cumplimiento de la multiplicación, porque Abraham, en Génesis 12:2, el Eterno le dice que sería una gran nación y lo bendeciría. A Isaac también le da esta promesa en el Génesis 26:4. Lo puede anotar para que lo tenga ahí dentro de sus apuntes, las veces en que el Eterno Dios habló a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob sobre la promesa de multiplicación y de bendición, sobre que serían una gran nación. Y también se lo dice a Jacob en el Génesis capítulo 35, verso 11, el Eterno Dios, con aspectos diferentes a cada uno, pero complemento de la palabra que heredaba en la generación. El Eterno Dios le habla a cada uno de ellos hasta ver en Egipto, en Éxodo capítulo 1, verso 7, este cumplimiento parcial de multiplicación. Aún no estaba siendo la nación bendecida, aún no estaba siendo la nación que sería incontable como las estrellas de los cielos, o que sería entendida en los tiempos, como se nos dice a cada uno de ellos. Pero ya vemos parte de la promesa del Eterno Dios. Nosotros en muchas ocasiones, o casi todos, es decir, prácticamente siempre queremos ver la palabra que el Eterno Dios nos da cumplida de ayer para hoy, y que sea completa. Muchas veces queremos ver que todos los aspectos de la palabra que Él nos ha hablado, tanto si nos los dijo en una sola vez o nos los dijo en porciones, la queremos ver cumplida. Pero el Eterno Dios no lo hace así. El Eterno Dios trae un proceso, la palabra abre un proceso sobre nuestra vida, tanto de formación como de cumplimiento, donde Él trae sus recursos y alinea todas las cosas, pero esa promesa, de acuerdo a su voluntad y a su medida, se cumple parcialmente en un determinado tiempo, en unos más cortos, en unos más largos, pero lo importante es saber y tener la convicción y fe de que el Eterno Dios siempre lo va a hacer, siempre lo va a cumplir. No debemos dudar pensando de porque estamos lejos o estamos cerca,
o por las circunstancias que nos oprimen, porque qué más circunstancia oprimía a Israel, la palabra no se cumplirá. Debemos desechar todas esas ideas, todos esos pensamientos del sistema para opacar, que intentan tanto opacar como hacer morir la palabra del Eterno en nosotros, porque el Eterno Dios lo va a cumplir sobre tu vida. Solo debes caminar alineado, firme, constante, a la expectativa de que el Eterno Dios lo va a hacer, hoy, mañana o pasado, pero tendrá su cumplimiento. En el siguiente episodio entonces vemos cómo los egipcios oprimen a los hijos de Israel, lo vemos del verso 8 al versículo 15, como dice que se levantó un rey en Egipto, es decir, un faraón que no conocía a José, y él dijo que Israel era mucho, que se había multiplicado mucho. Entonces ideó ciertas estrategias, habló con sus consejeros y dijo: procedamos con astucia contra ellos y esclavicémoslos. De esa forma dice que fueron construidas ciertas ciudades de refugio para Faraón a través de la esclavitud que impusieron sobre Israel. Pero ya vamos a ver cómo fue que impusieron esta esclavitud, porque cómo esclavizarlos si eran mucho más que los egipcios, porque dice que se llenó la tierra de ellos y eran mucho más fuertes y fortalecidos en extremo. ¿Cómo podía un pueblo con condiciones físicas menores a la de los hijos de Israel oprimir a esta gran nación? Y lo hicieron con astucia, es decir, con sus palabras, a través de su mente. Ya lo vamos a ver. Pero es importante resaltar que para mí, desde mi punto de vista, era imposible no haber oído de José en Egipto, aun cuando pasaron años luego de su muerte y se levantaron otros reyes, otros faraones en Egipto. ¿Cómo era posible no haber oído al menos de José dentro de su preparación, de su estudio? Obviamente los reyes, los egipcios, pasaban por un proceso de formación en muchas artes para la guerra, históricas. ¿Cómo no pudo haber oído de José este rey si José trajo tan grande riqueza sobre Egipto que hasta cambió la legislación del pueblo, imponiendo el impuesto sobre toda la tierra de Egipto? Pero bueno, igual dice que se levantó este hombre que no conocía a José e intentaron esclavizar, y lo lograron, a los hijos de Israel. Aún así, la promesa seguía vigente sobre ellos, donde ellos eran mucho más grandes y más fuertes que la nación de Egipto. Y la promesa de reproducción sigue vigente sobre su pueblo Israel, no solo en aquel tiempo, durante el periodo del desierto y luego en la conquista de la tierra prometida, sino a través de las generaciones. La promesa de reproducción del Eterno sobre nosotros, su pueblo Israel, sigue vigente hoy en día también, y desde que nacimos de nuevo esa promesa nos ha alcanzado a nosotros. Así como Israel fue fruto de la promesa de multiplicación en Egipto, así lo somos nosotros hoy de la misma forma. Nos hace más fuertes que nuestros adversarios. Nosotros somos más fuertes que nuestros adversarios. Nosotros somos más fuertes que nuestros enemigos. Nosotros somos más fuertes que las circunstancias que nos rodean. Nosotros somos más fuertes que la posible oscuridad en la cual estamos transitando, porque no vemos nada, no sabemos hacia dónde vamos en muchas ocasiones, o no tenemos los recursos necesarios, pero aún así nosotros somos más fuertes porque el Eterno Dios mora en nosotros. Somos el pueblo escogido del Eterno Dios, apartado, consagrado, dedicado al Dios eterno para su gloria, su honra, y también para ejercer su autoridad sobre la tierra, para expandir su reino sobre las naciones. Entonces tú eres más fuerte que las circunstancias que te rodean. No hay espíritu, demonio que sea más fuerte que tú, ya que en ti está una autoridad mayor que es sobre toda la tierra. Entonces nuestro deber es caminar en obediencia al Dios eterno, en su propósito, en lo que Él quiere para nosotros. No estarnos
salirnos o pasarnos al extremo creyéndonos más que todo lo demás o más que toda la tierra, en el sentido de hacer nuestra propia voluntad porque nos creemos mucho más que toda la tierra. No, sí somos, pero en dirección al Dios eterno, alineado con su voluntad, alineado a su palabra y en el contexto en el cual Él nos ha introducido: nación, ciudad, barrio, pueblo, congregación, universidad, trabajo, estudio. Somos mucho más por causa del eterno Dios en nosotros y sus promesas para su pueblo Israel, que somos nosotros sobre la tierra. Salmo 105, 24 dice: hizo que su pueblo fuera muy fecundo. Este es David hablando, expresando la Torá e impartiendo a través de un salmo lo que estaba escrito en la Torá en Éxodo. Hizo que su pueblo fuera muy fecundo y los hizo más fuertes que sus adversarios. David conocía esta palabra, David estudió esta palabra, por eso él en su corazón con el Dios eterno, él caminaba creyendo al Dios eterno. Y sabía que los enemigos no eran más que él, aunque había que enfrentarlos. Eso sí iba a ser inevitable. Enfrentarnos con la sociedad, enfrentarnos con el sistema, me refiero al sistema de las tinieblas del enemigo en las sociedades, enfrentarnos con los posibles adversarios que se levanten en contra de nosotros y aún en nosotros, argumentos que se levantan en nuestra mente que son adversarios contra nosotros. El enfrentamiento sí va a ser inevitable, pero nosotros somos más fuertes y somos más que vencedores. Bien, otro aspecto que también quiero sacar de esta palabra, y es que el Eterno nos ha hecho hábiles para la guerra, no para matar a otros, sino astutos, sino dirigidos en el lugar correcto, con las personas correctas y en el tiempo correcto. El eterno Dios nos ha hecho hábiles para la guerra, por eso consultamos al Dios eterno todo lo que hemos de hacer. Nos metemos en la intimidad con Él para conocer su voluntad y cómo actuar ante determinadas circunstancias o cómo enfrentar determinadas adversidades. Nos ha hecho hábiles para la guerra. En nosotros mora una inteligencia que viene de lo alto, que se manifiesta en nosotros a través de nuestro espíritu, para sobreponernos ante cualquier posible circunstancia que para el mundo puede sonar imposible de superar. Pero a través del eterno Dios nosotros podemos superar esas circunstancias. Él nos ha hecho hábiles para la guerra, no solo en el contexto social o en el contexto en el cual nos desenvolvemos, tanto en negocios, estudios, decisiones y en relación a nuestro día a día, sino también en el área espiritual, para conquistar lugares, para establecer el reino del eterno Dios en determinados lugares y actuar de forma dirigida por el Dios eterno, de forma correcta, para conquistar un territorio, un lugar, y que el reino del eterno Dios se establezca y expanda en ese lugar. Bien, leamos el verso 10, dice: vamos, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen. Este es Faraón hablando con su consejo, y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Por eso digo, el Eterno nos ha hecho hábiles para la guerra. Faraón lo dice sobre Israel en aquel tiempo, y sabemos de que el Eterno Dios también lo ha hecho con su pueblo a través de las generaciones, y la evidencia de esto es a través del Espíritu de Dios. Hemos recibido dones, talentos, autoridad, unciones para ejecutar su voluntad. En nuestros oficios ministeriales, cada uno tenemos una función, una capacidad y una autoridad para establecer su reino en todos los aspectos. Por eso es importante caminar de la mano en estos 5 ministerios, no uno más alto que otro en autoridad, sino en forma lineal.
en relación a la función que cada uno cumple. Ninguno es mayor que otro ni más importante que otro, ya que los 5 son los dones que el eterno Dios dio para establecer su reino, y lo dice todo Efesios 4, para instruir a su pueblo y hacerlo alcanzar o llegar hasta la estatura del varón perfecto, que es el Mesías, y toda una serie de argumentos que el eterno Dios da en Efesios 4 en relación a los dones y al beneficio de caminar con estos 5 dones ministeriales activos. El pueblo del eterno Dios en muchos años estuvo limitado, y gran parte limitado, porque no se creía en estos dones, no se creía en los apóstoles, no se creía en los profetas, no se creía en los maestros, solo había pastores, evangelistas. Gracias al eterno Dios, que ha traído esa reforma sobre el pueblo, que ha traído ese despertar sobre el pueblo, y que ahora ha habido un avance, una aceleración sobre el pueblo de Dios por causa de esta reforma, del despertar del oficio del apóstol, del profeta, del maestro, y que hoy en día el eterno Dios hace énfasis sobre el oficio magisterial para traer fundamentos sobre su pueblo. Israel fue uno de los aspectos por los cuales Israel llegó a ser cautivo en Egipto, fue porque carecía de fundamento. Había multiplicación en ellos, había cantidad, pero no había calidad en relación a su fundamento, a sus bases, a la instrucción y la herencia de sus padres hasta ese tiempo. En ellos hubo escasez de conocimiento del eterno Dios. Por causa de eso fueron llevados cautivos en su mente y luego en su contexto de trabajo físico. Y gran parte de esto ha sido el mismo modelo que Babilonia ha traído sobre el pueblo hoy en día. Por causa de la masificación del pueblo, ha carecido de fundamento. Pero el eterno Dios trae ese fundamento con el despertar y el énfasis sobre el oficio magisterial, trayendo fundamento en su Torá, en sus primeros 5 libros que componen ese llamado Pentateuco, pero que nosotros llamamos Torá, no solo los primeros 5 libros, sino toda la palabra del eterno Dios. Bien, no nos dejemos golpear por esos argumentos de las tinieblas, de la sociedad, de iniquidad, para hacernos creer que hay limitación en nosotros, porque hemos sido hechos hábiles para la guerra con todos los talentos, los dones, las funciones que el eterno Dios nos ha dado. Seguimos entonces el verso 11, dice: entonces les impusieron capataces de trabajo forzados para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón las ciudades de almacenes de Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se fortalecían. Aquí hay otra palabra profética también, y otra proclama que es aplicable a nuestra vida en todo contexto en el cual nos encontremos y a una nación en el cual estemos, hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel. Dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se fortalecían. ¿Cuál es tu actitud ante la adversidad? ¿De derrota? ¿De miseria? ¿De escasez? ¿Cuál es tu actitud ante las circunstancias que te oprimen? Porque el eterno Dios dice de su pueblo que cuanto más sea oprimido, más va a ser fortalecido y multiplicado. Entonces, ¿cómo estamos caminando como pueblo del eterno Dios? ¿Cuáles son nuestros fundamentos para caminar en cualquier circunstancia, tanto de abundancia como de escasez, tanto de adversidad como de libre tránsito, por decirlo de una manera? Porque el eterno Dios, repito, dice de su pueblo que cuanto más sea oprimido, más va a ser multiplicado y fortalecido. Y proclamo esa palabra sobre tu vida. Cualquier circunstancia que el enemigo traiga sobre ti no vendrá para herirte, no vendrá para matarte, no vendrá para sacarte, sino vendrá para fortalecerte, para multiplicarte
en capacidad, en formación, en los dones, en las funciones del eterno Dios sobre tu vida. Serás adiestrado en un nivel mayor por causa de esa circunstancia. Serás preparado, formado, capacitado para enfrentar una circunstancia mayor por causa de las adversidades que puedan venir sobre tu vida. Y declaro sobre el eterno Dios que esta palabra se afirma sobre tu identidad, sobre tu caminar como parte de la cultura de tu reino, para que en cualquier momento, aun cuando superes muchas, si en algún contexto viene alguna opresión sobre tu vida, vendrá sobre ti esta palabra. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se fortalecían. Al ver la injusticia que se cometía a Israel, se activa la cobertura y bendición del eterno Dios. Siempre estará en cualquier opresión o aún en libertad, sin opresión, me refiero. La cobertura y bendición del eterno Dios siempre estará con nosotros. Pero por causa de eso caminamos en obediencia también. Seguimos en obediencia al eterno Dios. Bien, ¿cómo fue que Egipto oprimió a Israel? Entonces, lo mentalizaron para ser esclavos. El verso 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Repito, aquí está la clave para conocer por qué Israel fue esclavizado en Egipto. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Cómo los hicieron servir? La palabra dureza en hebreo es perez, que también significa violencia, pero esta palabra compuesta por pek, irek, esta palabra en hebreo, vemos acá en la diapositiva como pek en hebreo significa boca o filo. Irek en hebreo significa suave o tierno, es decir, lo fueron mentalizando para aceptar la esclavitud con naturalidad a través de esas palabras, de esos acuerdos, de esas imposiciones que le hicieron con astucia a través de su boca. Los mentalizaron con argumentos en su mente, haciéndolo aceptar imposiciones injustas con naturalidad, y ellos las asumieron como su contexto para trabajar, para realizar labores, y de esta forma fueron oprimidos, le fueron impusiendo cargas y cargas aún mayores, oprimiéndolos para ser esclavos en Egipto. ¿Por qué eran esclavos? Porque no había una resistencia tanto en argumentos en ellos como en un levantar para resistir esta esclavitud. Es decir, hoy en día ocurre algo similar en el pueblo de Dios, ya no con estas labores, pero sí con la iniquidad que seduce a practicar lo malo y asimilarse. ¿Cómo es esto? Ejemplo, la ideología de género hoy en día es el tema clave para conocer y comprender esta esclavitud impuesta sobre Israel en Egipto. Porque siempre Egipto ha sido tipología del mundo. Entonces el mundo hoy en día está trayendo argumentos para que sean aceptados con naturalidad en el pueblo y en el pueblo de Dios. Como la ideología de género, de que es normal, de que sí existen otros géneros aparte de hombre y mujer, es normal la homosexualidad, si en todo el mundo ya la han aceptado, ¿por qué no aceptarla también en nuestro país? Si ya es algo normal, ya es algo aceptable. Esos son argumentos para traer esclavitud sobre el pueblo, donde se acepten y se asimilen como parte normal o natural de nuestro comportamiento. Porque todo el mundo diga de que la homosexualidad es aceptada, es normal, eso no quiere decir de que en verdad sea por orden del Dios eterno. De hecho, no lo es. La homosexualidad no es natural, no viene de Dios, es perversión, es fornicación, es abominación delante del Dios eterno. Y como ese, muchos argumentos, muchísimos, pero que Pablo nos dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, es decir, conforme
al pensar a los argumentos de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Es decir, cambien su forma de pensar en relación a este siglo, es decir, en relación a los argumentos que la sociedad, que las tinieblas que Babilonia trae sobre este tiempo, sobre este siglo, para que puedan conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde la podemos aprender, conocer, profundizar? En la Torá. Entonces, profundizar en la Torá también nos va a guardar de los argumentos del siglo. Nos va a hacer estar apercibidos de aquellos que son impuestos, que van contrarios a la Torá. Entonces se recibe una alerta por conocer Torá, se recibe una yabá. Eso es contrario a lo que yo he aprendido. Eso es contrario a lo que el Señor me ha enseñado a través de su Torá y de su palabra. Pero si no se conoce, si no se estudia, si no se profundiza, no van a haber defensas. Y entonces los argumentos penetrarán en nuestra mente y se volverán parte de nosotros. Por eso es una lucha constante, una batalla diaria en relación al sistema, a la sociedad, a lo que dice la gente. Es un deber, es un trabajo nuestro estar apercibidos y denunciarlo, porque es contrario a la voluntad del Dios eterno, punto. No queremos congraciarnos, no lo vamos a aceptar o asimilar un poco por tener la amistad o congraciarnos con el sistema, con alguien, con una persona, no. Simplemente no comparto esto, yo no estoy de acuerdo porque la Torá dice que no es así y punto. Debemos ser radicales y rectos, alineados con lo que el Dios eterno, el Padre eterno dice en su Torá, en su palabra. Y amarás al eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, sí. Pero es lo que el eterno Dios dice. Amén. Bien, acá también vemos el cumplimiento de una de las promesas del eterno Dios dada a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál? El tiempo de esclavitud. En Génesis 15, 13, 14, y dijo Abraham: ¿sabes por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya? Y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Aquí se confirma entonces donde la nación de Israel es esclavizada en una nación que no es suya. El eterno Dios se lo dijo a Abraham aproximadamente 400 años antes. ¿Y qué quiero decir con esto? Se dice que Israel estuvo en Egipto 400 años o 430 aproximadamente de esclavitud. Unos datan de que Israel estuvo esos 400 años dentro de Egipto siendo esclavos, pero otros vemos establecemos estos 430 años aproximadamente desde que el eterno Dios da esta palabra en Génesis 15 a Abraham. Comenzaron a correr este periodo de 400 años, porque el eterno Dios dice que a la cuarta generación volverán acá. Y si estudiamos a profundidad, que ya lo vamos a hacer después, los descendientes desde Abraham hasta cuando fueron libres de Egipto, ahí vemos o podemos contabilizar por las edades de estos hombres, de esta descendencia de los hijos de Jacob, esos años, ese periodo de años de 400 y algo. Es decir, que no fueron 400 plenos dentro de Egipto como esclavos, sino fueron 200 y algo de años, porque también se cuentan los años de Jacob y de Isaac como descendientes de Abraham. Bien, en el siguiente episodio el faraón trata de eliminar a los hombres de Israel. Dice el verso 21: y por haber mostrado las parteras temor del Eterno, él les concedió familia. ¿Cómo es esto? Dice que el faraón llama a las parteras, una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Púa, para que todo hijo, todo hombre, todo bebé varón que naciera lo lanzaran al Nilo, pero toda hija la dejaran con vida. Entonces esta mujer no hicieron caso a las palabras del faraón, sino que hicieron
siguieron la voluntad del eterno Dios de preservar la vida del pueblo, y por esta razón el eterno Dios, por haber mostrado temor del eterno Dios, Él les concedió descendientes, les concedió familias a estas dos mujeres. Se dice que estas dos mujeres, Cifra, era Jocabed, por la cual vino la descendencia de los sacerdotes, y la mujer que se llamaba Púa era Miriam, y de la cual vinieron la descendencia de los reyes. Es decir, era Jocabed la madre de Moisés y Miriam su hermana, según lo que se dice. Pero la promesa que el eterno Dios entonces establece sobre ella era de fuerza y salud también, por traer bendición sobre las mujeres, sobre Israel, todo el pueblo, y traer descendencia sobre ellas. No serían mujeres infértiles. De esta forma entramos al capítulo 2, donde se relata el nacimiento de Moisés. Y como dije en el capítulo 2, transcurren prácticamente 80 años donde se relatan parte de las etapas de la vida de Moisés, que fueron 3 etapas en su vida de 40 años cada una, y lo confirma en el libro de los Hechos, estos 40 años. Un varón del linaje de Leví fue y tomó por una mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso lo escondió 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso en el juncal a la orilla del Nilo. Hay varios comentarios en relación al nacimiento de Moisés. Unos dicen que cuando Moisés nació, la gloria del Eterno llenó el lugar y una luz llenó toda la habitación donde había nacido Moisés. Otros dicen que Moisés nació circuncidado por ser escogido, por ser el libertador que iba a venir sobre Egipto. Lo cierto para mí es que Moisés tenía algo especial que el resto de los niños que nacieron. Era evidente en él el propósito, el llamado, la voluntad de Dios en su vida, en su nacimiento, hasta en su aspecto, para que hubiese o se dijeran todas estas cosas de él. Bien, otra cosa importante es de que la palabra en la cual se usa para cesta o canasta en la cual fue colocada Moisés es Teba o Teba, que es la misma que se usa para el arca de Noé. Entonces es importante también conocer esto, ya que representa también al Mesías, porque él trajo salvación. Noé preservó la vida de la humanidad, de la generación, por dirección del Dios eterno a través del arca, del Teba, y Moisés fue preservada su vida a través de esta canasta o del arca. La palabra hebrea usada para sacar es mashá, es decir, Dios estaba llamando a Moisés que cumpliera el diseño específico para él, el cual estaba contenido en su nombre. Mashá es la raíz del nombre Moisés, que se lo coloca luego la hija de Faraón, porque dice que fue sacado de las aguas o sacado del Nilo. Es decir, la palabra Mashá, su raíz es sacar, y en él, en su nombre, fue implícito el propósito de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Luego se dice que la mujer o la hija de Faraón estaba bañándose en el Nilo, pero era un baño ritual donde era en consagración y relacionado al dios Ra, que era el dios del Nilo. Cuando ella ve en la canasta venir, envía a una de sus siervas que saquen. Cuando ve al niño, ella interpreta que es una voluntad o es la voluntad de Ra, que a ella viniese este niño. Ella lo toma para sí, lo presenta ante su padre el faraón, y es aceptado, adoptado en la casa de Faraón como hijo de esta mujer, y luego es criado, formado, instruido, educado en las escuelas de Egipto durante 40 años. Lo dice Hechos 7:23, que cuando tenía 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Es decir, él fue instruido y permeado 40 años en Egipto por toda la cultura, las deidades
pero no se ignoraba el hecho de que él era hebreo. No era oculto el hecho de que él era un niño hebreo, no pertenecía con el linaje egipcio, con la sangre egipcia, él tenía un ADN diferente. Y al cabo de 40 años vino un despertar en su vida. A la edad de 40 años se despertó en Moisés la identidad del gen israelita. Se completó un proceso de formación de liderazgo en todas las áreas. Se dice que él era arquitecto y aún comandante de los ejércitos de Egipto. Y se rompió el patrón que Egipto formó en él para entonces llamar a los hebreos sus hermanos, aun cuando él no lo ignoraba. Es decir, podemos ser de una nación, haber nacido en una nación, pero criarnos en otra durante mucho tiempo, 40 años. Nosotros diremos, sí, yo nací allá, pero yo no soy de allá. Yo prácticamente me crié aquí, entonces yo soy de aquí. Lo mismo sucedía con Moisés, solo que había un propósito del eterno Dios firme en él para ser cumplido, para llevarse a cabo. Y al terminar estos 40 años se despierta en él este propósito. El propósito habló más fuerte en su corazón para guardar y ser parte de los egipcios, del pueblo de Israel. Bien, luego de esto entonces se dice que un egipcio estaba azotando a uno de los hebreos, de sus hermanos, de Moisés, que Moisés llamaba a sus hermanos, y dice que él se asió contra él, se hizo contra él y lo mató, luego lo escondió en la arena. Y al día siguiente encontró a dos hebreos peleando y le dijo, ¿por qué pelean? Entonces estos hombres le respondieron, ¿quién eres tú? ¿Y quién te ha puesto por príncipe y gobernante sobre nosotros? ¿Acaso harás lo mismo con nosotros como hiciste con el egipcio ayer? Entonces él vio y se dio cuenta de que el hecho no era encubierto, no estaba oculto, y que había entonces un decreto de muerte sobre él de mano de Faraón por haber matado a un egipcio, era así la ley. Entonces él huyó de ese lugar, dice que salió corriendo y huyendo y se dirigió a Madián, al desierto. Moisés, luego de esto, luego por causa del propósito, él pierde toda su posición, pierde todos sus privilegios, pierde ser príncipe de Egipto, no como heredero al trono porque se sabía que no era de sangre egipcia, pero sí su posición como comandante de los ejércitos de Israel y todo el favor que tenía en Egipto. Lo pierde por causa del llamado del eterno Dios, del despertar del eterno en él, de la palabra profética por la cual él había nacido sobre Egipto. Entonces él se dirige a Madián en el desierto. Dice en el verso 18 que él llega sobre un pozo y unas mujeres se acercan para abrevar el rebaño, pero había unos hombres que no las dejaban abrevar, estaban riñendo contra ellas, y Moisés las defiende a estas mujeres de esos pastores. Entonces dice el verso 18, cuando ellas volvieron a revolver su padre, este les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto hoy? Ellas le dijeron, un varón egipcio nos libró de mano de los pastores, y también diligentemente nos sacó el agua y abrevó el rebaño. ¿Por qué dice un varón egipcio? Porque el aspecto de Moisés, obviamente los egipcios se rapaban, se tatuaban, se pintaban el rostro, era de un egipcio, aun cuando ya en su corazón ya se había despertado la identidad del pueblo de Israel. Dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis abandonado a ese varón? Llamadlo para que coma de nuestro pan. Y Moisés aceptó habitar con aquel varón y dio a Moisés su hija Séfora. Este hombre Reuel era llamado Jetro, que era un sacerdote de Madián o un hombre en autoridad en Madián. Pero se dice que él rehusó de la idolatría y fue excomulgado de Madián como sacerdote. Por eso los hombres, aquellos pastores, estaban riñendo con las hijas de Jetro.
porque él fue excomulgado, expulsado de su pueblo por rehusar adorar a las deidades que se adoraban en ese lugar. Moisés entonces se casa con Séfora y tiene 2 hijos. Uno se llama Gersón, que también es clave conocer estos nombres por las generaciones y los estudios que vienen más adelante, porque dice: fui forastero en una tierra extranjera. Y el segundo le puso Eliezer: el Dios de mis padres me ha sido de ayuda y me ha librado de la espada de Faraón. Luego de esto entonces pasa tiempo Moisés habitando con Jetro, y formando o sacando de su vida todo lo que aprendió en Egipto. Estos 40 años, los primeros 40 años de la vida de Moisés fueron, para mí, yo lo veo como difícil en su vida en un sentido, porque sabiendo todos de que no era el linaje de la sangre egipcia, muy posiblemente fue tratado con desprecio, fue menospreciado, muy posiblemente fue llamado un hijo bastardo delante de los egipcios, de la corte egipcia, pero aún así él en su preparación alcanzó una posición prominente. Pero luego de esto se da la segunda, luego del hecho cuando mata al egipcio, se da la apertura a una nueva etapa de 40 años en su vida, donde el eterno Dios tenía que sacar a Egipto de Moisés, tenía que cambiar ese patrón, esa escuela de formación egipcia y la escuela de Jetro, por llamarlo de esta forma, en las etapas de Moisés. Estos 40 años con Jetro fueron una escuela para sacar a Egipto de su vida y prepararlo para el encuentro con el Dios eterno, cambiar el carácter formado de Egipto en él como un hombre, a lo mejor por causa de ser un miembro del ejército, un comandante, un carácter autoritario, imparcial, riguroso, cambiarlo ahora y formarlo como pastor de ovejas. ¿Qué cambio tan drástico de ser un general, un comandante, a un pastor de ovejas? Pero claro, hoy podemos ver el motivo por el cual el eterno Dios hace esto, porque iba a pastorear un pueblo. Bien, luego de estos 40 años, el eterno Dios le pierde una oveja a Moisés, y Moisés, buscando la oveja, encuentra la zarza, encuentra la presencia del eterno Dios, donde el eterno se revela a su vida. Y Moisés, al ver este gran hecho, dice que se acerca a la zarza para ver por qué no se consumía, y oyó una voz de la zarza hablándole, era el eterno Dios. El verso 24 dice: luego de que el eterno Dios se da a conocer: yo soy el eterno Dios de tus padres, y se presenta, le dice: y oyó el eterno su gemido de Israel, y recordó el eterno su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y vio el eterno a los hijos de Israel, y el eterno los reconoció. Hay 3 frases claves aquí en relación al eterno y el pueblo de Israel. Dice: oyó, las súplicas fueron recibidas sobre el eterno Dios, el clamor de Israel para su liberación. Recordó el mérito de sus padres, el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y por causa de eso entonces se prepara un hombre para librarlos. Y vio, porque no fueron desatendidas las necesidades de los hijos de Israel en Egipto por causa de su opresión. Bien, de esta forma entonces el Eterno ordena liberar a los hijos de Israel desde inicio en el capítulo 3, luego de presentarse, luego de darse a conocer a Moisés, lo escoge y dice, y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar al Eterno. Luego dijo el Eterno: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. ¿Por qué decimos que pasaron 40 años, ya que el relato dice transcurrido mucho tiempo? Porque en Hechos 7:30, anótalo para sus apuntes, transcurridos 40 años, en Hechos 7:30, el ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza ardiente.
¿Quién era este ángel? El ángel del Eterno. ¿Quién es el ángel del Eterno? Yeshua. El mismo eterno Dios se le aparece en ese lugar, identificándose así y dándole a conocer, tanto por lo que pasaba Moisés como por lo que pasaba Israel durante esos 40 años que él estuvo fuera de Egipto. Y lo selecciona para traer sobre Israel entonces una gran liberación, como ya los mencionamos. De esta forma entonces aquí se dan estos argumentos que Moisés le presenta al Dios eterno al él darle a conocer su propósito y por qué ha sido preparado tanto en Egipto como en el desierto con Jetro. Pero aún así Moisés responde 5 excusas ante la orden del eterno Dios de sacar a Israel de Egipto. Moisés le presenta 5 excusas, las menciono aquí en lista. ¿Quién soy yo?, le dice Moisés, para ir allá. Luego le dice, ¿qué les diré? ¿Quién eres tú?, le dice, si ellos me preguntaren. Luego dice, ¿y qué si no me creen? Dudando de que fuese el eterno Dios quien lo había enviado. Luego le dice, no hablo pacto. Lo menciono acá porque está para que quede en lista cuáles fueron los argumentos que presentó Moisés en sus excusas al eterno Dios. No hablo pacto, y de último le dice, no soy yo el acto, envía a otro por el que debas de enviar para sacar a Israel. Luego de esto, bueno, el Eterno se enoja, lo conocimos en el relato con él, pero aún así él acepta ir, luego de esas 5 excusas. Vamos a ver cada una de ellas entonces un poco más a detalle. Y la primera excusa está entonces en el verso 11, donde el Eterno le dice a Moisés, Moisés le responde al Eterno, y respondió Moisés al Eterno, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En el capítulo 3 y 4 se dan todas las razones donde el Eterno Dios lo escoge, por qué lo escoge, qué iba a hacer con él en Egipto, cuál iba a ser las estrategias o las herramientas para traer la liberación a Israel en Egipto. Pero aún así mencionamos estos argumentos de Moisés, es decir, en duda de su identidad, obviamente, por causa del tiempo que estuvo en Egipto, formado como Egipto, pero que hay un despertar en su corazón. Luego pasa a Madián, 40 años en Madián con Jetro, sacando solo lo que había de Egipto, pero no formando su identidad. Entonces, estando Egipto, no ignoraba que venía de los hebreos, como lo dije. Sin embargo, en su interior se desarrollaba ese conflicto de identidad para descubrir quién era en realidad. Parte de esto está sucediendo también sobre nuestro pueblo hoy en día, despertando verdaderamente la identidad de pueblo de Israel que ha sido implantada en nosotros y por la cual fuimos nosotros adoptados y hechos hijos suyos. Somos Israel, no somos el Israel espiritual que sustituyó al Israel físico natural, a la casa de Judá, no. Somos parte del pueblo de Israel junto con la casa de Judá, junto con el Israel natural, porque somos Efraín, la tribu que fue esparcida en el resto de las naciones y que no tenía identidad, le fueron negadas las fiestas, pero que el eterno Dios a través de Yeshua reconstruyó aquello, unió a los dos pueblos, proféticamente lo hizo a través de Yeshua, en él fueron unidos, pero que ahora está trayéndolo a cumplimiento físico donde une a los dos pueblos. Entonces se está despertando en el pueblo del eterno Dios esa identidad, y por causa de eso el corazón salta en nosotros cuando escuchamos un shofar sonar, cuando escuchamos una canción hebrea, salta, entran unas ganas de danzar en nosotros por causa de esa identidad que se está reafirmando en nuestra vida como Israel, como el pueblo escogido del eterno Dios. Lo mismo sucedió con Moisés, solo que no había quien lo formara en los pactos del eterno Dios. No había quien lo formara en la Torá del eterno Dios.
con Jetro, solo fue sacado de él lo que había aún de Egipto. Entonces vamos al segundo argumento en el verso 13. Le dice Moisés al Eterno: cuando vayan los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Vamos a ver, Moisés, bueno, ya como que estaba empezando a aceptar que él fue escogido por el Eterno Dios, que recuerda su identidad como hebreo, que siempre le fue impuesto o le recordaron en Egipto posiblemente muchas veces. Pero entonces había una falta de identificación con el Eterno Dios y aún con el pueblo. Porque les dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Es decir, hubo una identificación lejana con el pueblo de Israel. Entonces el Eterno le responde, bueno, yo soy el que soy. Le da el nombre, es decir, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy el Dios ayer, hoy y siempre. Yo soy el que seré, dice otra versión. Yo soy el que soy. Les da a conocer el nombre para que Él lo mencione al pueblo, a Israel, cuando los vaya a ver. Luego de esto, Él entonces acepta la palabra del Eterno Dios, se aprende el nombre, y el Eterno Dios le da otras directrices sobre lo que iba a hacer. Pero aún así dice Moisés en el verso 1 del capítulo 4, entramos al capítulo 4, y dijo: ¿y qué si no me creen, ni atienden mi voz, sino que dicen, el Eterno no se te ha aparecido? Ya se aprendió el nombre. Y le dice, sino que el Eterno no se te ha aparecido. ¿Y qué si no me creen? Es decir, en duda de su potencial en este punto, ya que de que si no iba a cumplir lo que el Eterno Dios le estaba diciendo en estos versículos que iba a hacer en Egipto. ¿Y qué si no me creen? Lo que él no sabía que iba a ser uno de los dos testigos en el libro de Apocalipsis, lo que él no sabía en ese instante era que iba a aparecer en el monte de la transfiguración junto con Elías y el Mesías, allá dentro de la tierra prometida. No sabía todo el potencial que iba a tener para recibir la Torá, para recibir la interpretación de la Torá y para darla a conocer a todo el pueblo de Israel en el desierto, para hablar cara a cara con Dios. Pero aún así, el Eterno Dios le encomienda ir, le presenta y le dice las cosas que iba a hacer enfrente de ellos. Le da el milagro cuando se mete la mano dentro de su seno y sale leproso, luego la vuelve a meter y ya no tenía lepra. Luego Moisés le sigue refutando, le da entonces y le dice, ¿qué tienes en tu mano? El báculo. Lanza el báculo y se convirtió en serpiente. Luego le dice, Moisés huía, y luego le dice, toma por la cola, lo toma y vuelve a hacer nuevamente bastón. Eso tiene también una representación que ya lo estudiaremos más a profundidad con las plagas. Pero aún así, entonces Moisés le presenta una cuarta excusa. Luego de todo eso que le mostró el Eterno, para que no dude de su potencial y de lo que era capaz de hacer frente a ellos. En el verso 10 le dice entonces Moisés al Eterno, te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Por mucho tiempo se ha dicho que Moisés era tartamudo, que él no hablaba bien, que no tenía capacidad para hablar porque se trancaba en su lengua, en su boca, pero la traducción no lo dice así del hebreo. La palabra correcta no sería tartamudo, sino orlá. Es decir, en él tenía orlá en su boca, tenía orlá en su lengua. ¿Qué quiere decir esto? La orlá es el pedacito de piel que tiene el hombre en su prepucio, en su miembro, y el cual es cortado al momento de la circuncisión, entrando así en pacto, según
lo que había establecido el eterno Dios con Abraham, de que debía circuncidarse para guardar el pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés no tenía tenía orla en su boca, es decir, no hablaba pacto, no tenía una boca circuncidada, no conocía Torah. Él iba a presentarse ante los ancianos en Israel con todas estas señales, sí, pero no conozco los pactos, no conozco cuáles son las promesas. No conozco lo que hablaste a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés no fue instruido en ese tiempo, durante esos 80 años, en esas promesas. Por eso él presenta este argumento, no que era tartamudo, no que no sabía hablar. Entonces el Eterno le dice, ¿y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién hizo al hombre? ¿A quién hizo al mudo y al sordo, al vidente y al ciego? No soy yo, dice el Eterno. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te instruiré acerca de lo que hablarás. Más allá de una incapacidad física, entonces, en lo que quiere decir Moisés es que no hablaba, lo que quiere decir el Eterno a Moisés, yo hago pacto contigo de enseñarte y de darte lo que vas a hablar. Es decir, yo pondré en tu boca mis palabras. Lo mismo, algo similar ocurrió con los apóstoles en el libro de los Hechos. Dice que el Eterno Dios les daba que hablar cuando estuvieron también delante de los sacerdotes en el Sanedrín, y aun cuando se presentaban delante de las multitudes, el Eterno Dios les daba que hablar. Pasamos entonces a la quinta excusa, luego de que el Eterno le dice esto a Moisés, y que le dice, yo le diré a Aarón, no está ahí tu hermano Aarón, él sí conoce las palabras, él sí conoce las promesas, te encontrarás con él en tal lugar, y yo te daré lo que vas a hablar, y tú le dirás a Aarón, y Aarón le diría a Faraón. Luego vemos que Aarón no habló con Faraón, habló fue Moisés. Quiere decir que en este transcurso, en este tiempo en el cual baja a Egipto, el Eterno Dios sí verdaderamente le da las palabras a Moisés. Hay un cambio en su vida, de hecho en sus palabras y en los acontecimientos siguientes puede verse un cambio en la vida de Moisés, con más seguridad, un hombre más con mayor identificación con el Eterno, firme en su palabra, creyendo al Dios eterno. Y se produce este cambio en su vida. Bien, dice, como dice el Eterno Dios, ¿quién dio la boca al hombre? Jeremías 1:9 dice, luego el Eterno extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Es otro ejemplo de que el Eterno Dios pone las palabras en nuestra boca y nos da para hablar pacto. En Isaías 54 dice, Adonai el Eterno me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras alcanzar. Cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. En Juan 12:49 está escrito, porque yo no hablo, dice el mismo Yeshua, el Señor hablando, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. El mismo Señor dice que el Padre eterno es quien le da lo que ha de hablar y decir, porque tenía su oído pegado, conectado a las palabras del Dios eterno. Entonces debemos tener nuestro corazón, nuestro oído pegado a las palabras y a la voluntad del Dios eterno para conocer que vamos a hablar y conocer su Torah. Porque en su Torah también están expresadas las palabras de su boca y de su corazón. Bien, la última excusa que le presenta Moisés al Eterno, cuando el Eterno se revela su vida y le encomienda ir a Israel para traer una gran liberación sobre ellos, está en el verso 13. Dice, pero él respondió, te ruego Adonai, envíate ruego por medio que debas enviar. Es decir, yo no soy el acto, yo no tengo el potencial, yo no tengo la capacidad. Aquí vemos algo interesante en el cambio, cómo cambió la vida de Moisés de Egipto y luego en Madián, esos 40 años con Jetro. Porque cuando los hombres le preguntaron a aquellos hebreos que reñían en Egipto, ¿quién eres tú para que seas
para que sea juez entre nosotros? ¿Quién te ha puesto por libertador entre nosotros? Moisés tenía esa actitud de comandante, de líder entre los ejércitos, donde no le refutó aquel argumento que le respondieron. Pero aquí se fue al extremo, o sea, fue cambiado tanto que ahora se fue al extremo, diciendo: yo no soy el acto, yo no tengo la capacidad. El orgullo que había en él había desaparecido. En medio de las circunstancias difíciles, tu llamado es más fuerte que los argumentos. Dios lo desarmó y se le acabaron los argumentos a Moisés luego de esta quinta excusa, porque el llamado obviamente es más fuerte que nosotros, es más fuerte que los argumentos que podamos presentar ante el Dios eterno. El llamado siempre nos llevará más adelante, nos impulsará aún de lo que podamos estar pasando en cuanto a sentimientos, emociones, más allá de esas circunstancias físicas, es decir, en nuestras emociones, sentimientos, como lo digo, el llamado será más fuerte y nos impulsará hacia adelante, donde aún argumentos que presentemos serán desarmados por el Dios eterno, como lo hizo con Moisés. Aquí entonces es cuando le recuerda sobre Aarón: hablarás pues con él y pondrás las palabras en su boca, yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que debáis hacer. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de vocero y tú le serás por Dios. En un principio Aarón sí hizo todo esto para presentarlo ante el pueblo, es decir, aquí está mi hermano, yo creo es el libertador. Lo presentó a los ancianos, lo dio a conocer, como también hebreo de sangre hebrea, y luego Moisés le da a conocer todo lo que el eterno Dios le dio para que creyesen en él como el libertador. Después de esto entonces dice que él se encontrará contigo en el monte, es decir, Aarón. Aquí vemos otra evidencia de que la esclavitud en Egipto era mental, porque no habían paredes, no habían muros, no habían murallas muy altas, fortificadas alrededor de la ciudad de Egipto para mantenerlos encerrados, porque dice que Aarón salió de Egipto a encontrarse con Moisés en el monte del Eterno, en el camino, se encontraron en el camino y descendieron juntos a Egipto. Es decir, no había una imposición de permanencia de Israel en Egipto por causa de la esclavitud, porque Aarón salió libremente. Entonces la esclavitud era en sus mentes, y por aceptar los argumentos con naturalidad y como su patrón de vida o su conducta normal, ellos fueron oprimidos y esclavizados. Ciertas cosas como esas suceden en países hoy en día. Y dirás a Faraón: así ha dicho el Eterno. Esta fue la palabra profética que el Eterno le dio a Moisés a Faraón. Así dirás a Faraón: así ha dicho el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Esta es una declaración terrible delante del rey y de la nación más poderosa en aquel tiempo. Deja ir a mi pueblo, porque si no yo voy a matar a tu hijo. Si el faraón hubiese querido, hubiese mandado a matar a Moisés y a Aarón en ese instante, sin ningún impedimento de hombre ni de ejército en aquel momento. Pero era el eterno Dios quien nos respaldaba y no permitió esto. Aún así, Faraón responde con soberbia luego de que se presentan. Esta fue la palabra que el Eterno le dio a Moisés para Faraón. Luego vemos en el siguiente episodio, entonces Moisés regresa a Egipto y se encuentra con Aarón. Y fueron Moisés y Aarón y se reunieron todos los ancianos de Israel. Luego habló las palabras del Eterno que había hablado Moisés e hizo las señales ante los ojos del pueblo. En el capítulo 5 entonces Moisés y Aarón se presentan ante Faraón para traer esta palabra profética. Así dice el Eterno: deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Pero Faraón respondió: ¿quién es el Eterno para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Eterno y tampoco he de soltar a Israel. Faraón respondiendo con toda soberbia: no conozco quién es él.
y tampoco los voy a dejar ir. No iba a dejar ir la mano trabajadora, la mano obrera del pueblo, sino que los hizo explotar su trabajo aún más. Los fueron explotados al máximo, lo dice el verso 14 al 21. Él ya no les iba a entregar la paja porque dice que ellos estaban ociosos y por eso hablaban estas cosas para que los dejaran ir. Entonces, bueno, como tienen tiempo libre, dijo Faraón, entonces ahora ya no les den paja para los ladrillos, sino que ellos mismos busquen la paja, pero que también fabriquen el mismo número de ladrillos. Y de esta forma el trabajo se impuso al máximo sobre ellos, y Israel se quejó, aún se quejó delante de Moisés también. Luego de esto, Moisés entonces intercede delante del eterno Dios: Señor, pero si tú dijiste que ibas a traer liberación, pero hasta ahora no la he visto, ¿por qué no has liberado todavía? Hubo esa intercesión de Moisés por Israel ante Dios, y el Eterno le responde en el capítulo 6, verso 1: ya vas a ver lo que yo voy a hacer sobre Faraón para liberar a Egipto. Todo esto lo estoy parafraseando, pero así fue el relato que nos deja la porción de esta semana. Entonces, para ir concluyendo, vemos en general las 3 etapas de 40 años que se dieron en la vida de Moisés. Ahora en este episodio solo tenemos 2 etapas: la etapa en Egipto de 40 años y la etapa de Jetro de 40 años. Transcurrieron mucho más rápido. Entonces resumimos que en 6 versículos, prácticamente en 5 capítulos, transcurren 80 años de procesos en la vida de Moisés y también en Israel. Entonces, en estas 3 etapas, Egipto despierta su llamado, Jetro descubre su naturaleza, y en el desierto el cumplimiento pleno, que ya la estudiaremos más adelante, pero que está mucho más detallada estos 40 años, no como en estos primeros 5 capítulos. Moisés en los primeros 40 años se desarrolla un conflicto con la identidad para descubrirla, tuvo una identificación lejana con Israel y conoce el llamado del eterno Dios para sacar a Israel del pueblo. Luego con Jetro descubre su naturaleza. En la escuela de Jetro huyó de su llamado, pero no de su naturaleza, y en esa escuela fue sacado Egipto de él y lo ayudó a ubicarse en quién era, para entonces conocer al Dios eterno. Ahora luego veremos en general ese proceso de 40 años, la etapa del desierto con el pueblo. Pasamos entonces a Yeshua en la Torá, ya que siempre mencionamos a Yeshua dentro de toda la porción y la relación y los aspectos proféticos que el eterno Dios dejó en su Torá para la venida del Mesías y la tipología que en ciertos aspectos hay con el Mesías. Veamos, uno está en las señales. El verso 5 dice: esto es para que crean que el Eterno, cuando Moisés argumenta con el eterno Dios y él le da las señales para que crea el pueblo. Él le dice: el Dios de tus padres, de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, se te ha aparecido. Fue enviado con señales a Egipto. Moisés fue enviado con señales a Egipto. Yeshua también dice en Juan 5:36: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, de Yohanan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Entonces, como Moisés fue enviado a los hijos de Israel con señales, con prodigios, así también Yeshua fue enviado para que esas mismas señales den testimonio de que el Padre lo había enviado, como está escrito acá en Juan 5:36. Bien, lo segundo es: le dijo el Eterno, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió su mano a su seno, y cuando la sacó de su seno, aquí volvió a ser como su carne, cuando le salió la mano leprosa. Y sucederá que si no te creen y obedecen la advertencia de la primera señal, creerán la advertencia de la última señal, cuando la mete y saca sana. De la misma forma, entonces, es una relación con Yeshua, lo podemos ver. La primera vez cuando Yeshua salió del seno del Padre, vino como leproso, es decir,
en tipología, en el sentido de que iba a llevar los pecados, las iniquidades, las maldiciones y todo sobre su cuerpo, sobre sus llagas. Iba a llevar el pecado del hombre, Yeshua, sobre su cuerpo. Pero luego fue devuelto al lugar donde había salido, luego de morir y resucitar, fue sentado a la diestra del Padre, para volver a ser manifestado otra vez sin relación con el pecado, como está escrito en 9:28, es decir, para venir ya como rey sobre la tierra. Así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. La primera vez cuando el Mesías vino, la mayoría de los judíos no le creyó, pero sí lo harán en la segunda venida. ¿Por qué hay una relación con el Mesías en esto? Porque la lepra era asociado más que todo a la Shon Hara, es decir, a la lengua que difamaba, que murmuraba, que humillaba. La lepra era asociada al pecado antiguamente. Entonces cuando Moisés la mete, sale leprosa. La mete y la vuelve a sacar y sale limpia, ya no tenía lepra. Asimismo el Mesías vino para llevar los pecados, pero en su segunda venida vendrá como rey sin relación al pecado. Bien, la otra relación que encontramos con el Mesías es cuando Moisés se presenta ante el faraón y le dice: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, permite pues que marchemos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio al Eterno nuestro Dios, no sea que nos ataque con pestilencia o espada. Y estos 3 días aluden a la resurrección del Mesías en el tercer día. También nos enseña que la obra y muerte de resurrección del Mesías es lo que nos aleja del mundo y sobre la cual podemos servir al Padre con sacrificios agradables. Es decir, por causa de la muerte del Mesías, de él estar 3 días en el seno de la tierra y haber resucitado, nosotros fuimos muertos y resucitados con él para ahora servir y ofrecer sacrificios de alabanza y de acción de gracias al Dios eterno, para ofrecernos como sacrificio a él. De la misma manera el pueblo pedía ser libre para ir 3 días a ofrecer sacrificios al Eterno. Bien, para concluir quiero dejar parte de lo que el Eterno Dios nos habla en esta porción, y es una perla de que despojarán a Egipto. El Eterno Dios le dio la promesa a Moisés de que ellos iban a despojar a Egipto de todas sus riquezas. Dice: además haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando partiereis no iréis vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecina y al huésped de su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y así despojaréis a Egipto, a los egipcios. Recibirán el pago de todos esos años de trabajo injusto que han recibido como esclavos con trabajo forzados. El Eterno Dios ya profetizaba y anticipaba el despojo de las riquezas de Egipto. Asimismo, Él es el dueño del oro y de la plata, y eso quiero dejar esto como palabra sobre tu vida, porque por causa de tu obediencia, de tu conexión con el Eterno Dios, permanencia en la voluntad del Eterno Dios, en la intimidad con el Eterno Dios, Él traerá justicia sobre tu causa. Por cualquier circunstancia que esté sucediendo o pasando en tu vida, Él traerá alineamiento sobre ti, sobre todas tus circunstancias. Y al caminar en nuestro diario vivir, Egipto, en la tipología del mundo, tendrá que ceder sus riquezas a los hijos del Dios eterno, que caminamos alineados en justicia, en rectitud, guardando su Torah. Por causa de guardar su Torah, de caminar en rectitud, en justicia, repito, Egipto cederá lo que nos pertenece. Despojaremos a Egipto, no haciéndolo ilegalmente, no haciéndolo por nuestro corazón o imponiéndole sobre otros cargas o peticiones que no están alineadas al Dios eterno, sino que el mismo Dios eterno
provocará que las riquezas de los impíos pasen a manos de los justos. No para enriquecernos y vanagloriarnos en lo que podamos tener, sino para que no vivamos en escasez, no vivamos en necesidad, no vivamos en necesidad de recursos para el establecimiento y expansión del reino. No viviremos en escasez, no solo en cosas materiales, sino también en nuestro interior, en nuestro ser emocional, físico, espiritual, sino que el eterno Dios meterá su mano sobre nuestra causa en cualquier circunstancia, repito, tanto en la abundancia como en la escasez. Y nosotros somos testigos de ello, como hijos del Dios eterno. No lo digo por mi esposa y por mí, lo digo por su pueblo. Tú has sido testigo, sé que en algunos momentos de tu vida has sido testigo de esa transferencia de bienes del mundo a tus manos, pero que se hará cada vez mayor y más evidente sobre tu vida en este tiempo en el cual el eterno Dios nos introduce para afirmarnos en sus raíces, en su Torá, y en el cumplimiento del tiempo que tiene para su pueblo en medio de las sociedades. Entonces espero que haya sido de formación, que haya sido de instrucción, espero que también de confrontación para alineamiento sobre tu vida esta palabra, y que el eterno Dios te sumerja aún más en sus escrituras para llevarte de gloria en gloria y de Shabbat en Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Los dejo entonces con mi esposa, con la Haftará de esta semana. Así es, pasamos entonces al estudio de la Haftará número 3, y esta enseñanza la vamos a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo número 3. Y antes de iniciar con la lectura de la Haftará de esta semana, quisiera colocar de una vez o mencionarles cuál es la relación con la parashá de esta semana. Y es que tal cual como lo estudiamos en parte de lo que fue la parashá de esta semana, vimos lo que era el llamamiento de Moisés. ¿Cuál era ese llamado que el Dios eterno le había dado a Moisés? Y en la Haftará vamos a ver el llamado de Jeremías. Hay una relación o bastante similitud entre la parashá y la Haftará, ya que vimos que Moisés le colocó excusas al Dios eterno, se preguntaba quién soy, qué les diré si no me creen, y una serie de excusas que vimos que surgieron de la humanidad de Moisés. En este caso, en la Haftará, también vamos a ver cómo el Dios eterno le hace un llamado a Jeremías, y él también le dice que era muy joven, que era muy muchacho. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con la lectura del libro de Jeremías capítulo 1, y vamos a iniciar en el verso 4, cuando dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo: antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, y te di por profeta a las naciones. Qué hermosa palabra que el eterno Dios le da a Jeremías. Y tal cual yo creo que para nosotros en este tiempo también nos aplica esta palabra, porque independientemente del tiempo o de la edad en la cual nosotros hayamos llegado a los caminos del Dios eterno, hayamos conocido de Él, de su palabra, Él nos predestinó y nos apartó desde el vientre de nuestra madre y nos dio un llamado, nos dio una asignación. Su tiempo es perfecto y Él sabía el tiempo en el cual nosotros íbamos a llegar. Pero lo importante de todo esto es poder entender, poder conocer y tener
bien claro que fuimos apartados, que fuimos consagrados desde el vientre de nuestra madre y que tenemos una función y una asignación que cumplir en el Dios eterno. En este caso y en el ejemplo de Jeremías, como lo vemos en esta Haftará, el Eterno lo apartó y lo escogió por profeta a las naciones. Pero ahora, ¿qué le responde o qué le dice Jeremías en base a lo que el Dios Eterno le dice? El verso 6. Y yo dije, oh Señor Dios, he aquí que no sé hablar, porque soy muy muchacho o muy joven, dice otras versiones. Evidentemente este no sé hablar no es que no sabía hablar físicamente, sino también tiene que ver en relación a lo que es el pacto, lo que vimos y se nos explicó ya en la parashá. Y él también le da esta excusa, que él era muy joven o que era muy muchacho. ¿Qué pasa? Y quiero dirigirme también muy específicamente a los jóvenes que nos están viendo en este tiempo. El Dios eterno no mira edades, Él escoge a quien Él quiere, Él le da una asignación a quien Él quiere y Él desarrolla esa asignación en tu vida en el tiempo en el que Él quiere. Básicamente nosotros damos gracias al Dios eterno porque le conocimos a Él muy jóvenes y a muy temprana edad y comenzamos a desarrollar nuestro llamado, comenzamos a desarrollar nuestras asignaciones. Quizás el Señor nos fue llevando, nos fue procesando, nos fue pasando por áreas porque obviamente no llegamos y fuimos pastores de una vez, sino que el Señor fue trabajando con nuestras vidas, fuimos en una área, luego el Señor trabajó en otra, hasta posicionarnos y llevarnos en el tiempo y en la asignación en la cual estamos cumpliendo hoy en día. Pero algo importante es que nosotros no nos limitemos porque somos jóvenes, sino que nos dejemos llevar y que si el Dios eterno nos está dando una palabra es porque Él sabe que nosotros vamos a poder cumplir con eso. Así que tú, joven que me estás viendo, no te excuses y no te cohibas de cumplir con el llamado del Dios eterno diciendo que eres muy joven, porque aún a la edad que tú tengas, el Dios eterno te va a usar, Él va a hacer grandes cosas contigo, solamente tienes que disponer tu corazón y creer que lo que Él te ha dicho lo va a cumplir. De la misma manera, tú que me estás viendo, si aún eres mayor, si tienes más edad, si eres adulto, también los adultos se excusan o se tapan a través de otras excusas, valga la redundancia, al decir que no saben hablar, al decir que tienen temores, al decir que no pueden hablar en público. Pero todas estas cosas el enemigo las introduce para que nosotros nos limitemos y no avancemos en el llamado y en la asignación del Dios eterno. Así que debemos de estar muy pendientes y de identificar cuáles son estas cosas que a nosotros nos limitan para avanzar en el llamado. Avanzando y continuando con lo que dice en los primeros versículos del libro de Jeremías, cuando el Señor le dice te conocí, es una elección previa a nuestro conocimiento, elegido de antemano para un propósito. Ya Jeremías había sido predestinado para cumplir un propósito dentro del reino del Dios eterno. Le dice, te ungí o te santifiqué, te aparté para un plan y con un propósito. Ya Jeremías había sido apartado para cumplir un propósito en el reino del Dios eterno. De la misma manera, tú y yo hemos sido apartados, hemos sido escogidos para cumplir un plan y un propósito en el reino. Y le dice, te di por profeta, es decir, Él nos da la identidad ministerial y el respaldo. En este caso, Él le dice a Jeremías, le muestra cuál iba a ser ese llamado y esa asignación que iba a cumplir. Pero lo importante acá es poder saber o estar identificado con ese llamado, poder saber cuál era esa identidad ministerial que el Padre Eterno le ha dado. Y es importante que nosotros en este tiempo podamos estar ubicados también en cuál es esa asignación que nosotros vamos a cumplir.
ya que, por ejemplo, si el Señor me ha llamado como pastora, como profeta o cual sea el llamado que el Padre te haya dado, debes estar ubicada en ese llamado para no estar haciendo otra cosa que el Padre no te ha llamado a hacer. Algo importante acá es la identidad, tanto en la parashá y lo que estudiamos en la parashá como en la haftará, es estar ubicados en la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad del reino se basa en tres cosas. Primero, saber quién soy. Vimos en la parashá que Moisés dijo o le dijo al Dios eterno: ¿y quién soy yo para ir a Faraón y sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto? ¿Quién soy yo? Es decir, en ese momento Moisés no tenía identidad, no sabía quién era el Dios eterno. Por lo tanto, debemos de saber quiénes somos. Somos hijos legales del Padre eterno. Muy importante estar ubicados en nuestra identidad en el Dios eterno para que nada y ningún dardo del enemigo, ningún temor y nada de lo que Él quiere hacer nos pueda sacar y nos pueda desviar del trazo de lo que el Padre ha determinado. Número 2, es importante saber que tengo herencia de hijo. Tenemos una herencia, tenemos un llamado. Primeramente somos hijos de Dios. Tenemos una herencia en Él y tenemos un llamado. Así que nadie te diga que tú no eres hijo, que nadie te diga que tú no tienes una herencia, porque ya el Dios eterno lo ha dicho. Y número 3, debemos de saber que podemos. Puedo todo lo que la palabra del Eterno establece que puedo. Todo lo que la palabra, todo lo que el Eterno Dios nos ha dejado en la palabra, que dice que nosotros podemos, de esa manera nosotros debemos de vernos y de esa manera nosotros debemos de caminar, no menospreciándonos, no viéndonos por debajo, sino creyendo y caminando en lo que el Padre Eterno ha dicho. Aunque quizás en este momento estemos pasando circunstancias difíciles y estemos viendo cosas a nuestro alrededor que nos digan lo contrario, debemos de siempre creer y ver lo que el Padre ha dicho para nosotros. Entonces es muy importante saber quién soy, saber qué tengo y saber qué puedo. La identidad en el reino se afirma a través de la palabra revelada. Cuando nos exponemos a ella, esta traerá ubicación, restauración y dirección. ¿Ubicación en qué? Te ubica en los tiempos, te redime del pasado, te afirma del presente y te proyecta hacia el futuro. Restauración, ¿en qué sentido? Va a quebrantar la orfandad en nosotros y todo pensamiento de orfandad que el enemigo quiera traer para bombardearnos, eso va a ser quebrantado para nosotros poder caminar en sanidad y en libertad integralmente como hijos de Dios. Y dirección, porque el Eterno aclara la visión del reino y marca el trazo del destino profético. Entonces, repito nuevamente esta frase. La identidad en el reino se afirma a través de la palabra revelada. Cuando nos exponemos a ella, traerá ubicación, restauración y dirección. Debemos de inquirir en el Dios eterno, debemos de inquirir en su presencia para que su identidad pueda ser afirmada en nosotros y para poder también tener una identificación con el Dios eterno, con nuestro Padre, y su palabra nos pueda ser revelada y así nosotros poder caminar en ubicación, en restauración y en dirección, sabiendo hacia dónde vamos, sabiendo cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestro llamado, hacia dónde el eterno Dios nos ha llamado, hacia dónde nos ha dirigido y quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Él. Continuando con lo que dice Jeremías, el verso número 7 dice: pero el Eterno me dijo, no digas soy muchacho o soy joven, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Eterno. Entonces el Eterno
extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo el Eterno: He aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para desmenuzar, para arruinar, para destruir, para edificar y para plantar. Qué extraordinaria palabra que el Dios Eterno le da a Jeremías, y le dice que no tenga temor, porque no era él el que iba a hablar, era el Dios Eterno el que iba a hablar a través de él. Y yo también quiero dejarte como reflexión en este día, que tú puedas tomar esta palabra para tu vida, que no te menosprecies, que no te escondas detrás de las excusas diciendo no tengo tiempo, diciendo no puedo hablar en público, diciendo no conozco la palabra del Dios Eterno, porque si Él te ha llamado, si Él te ha dicho que vayas a un lugar o que hagas algo, es porque el respaldo del Dios Eterno va a estar sobre tu vida. Y así como le dijo a Jeremías: He aquí yo pongo mis palabras en tu boca. Pueblo del Dios Eterno que me estás viendo, es el Dios Eterno quien pone las palabras en nuestra boca. Así que en este tiempo, si Él te ha inquietado de ir a hablarle a alguien o de ir hacia un lugar, hacia un sector, hacia un parque, donde sea que Él te haya inquietado para ir, no te limites, no te detengas, no te menosprecies, porque Él es quien pone las palabras en nuestra boca. Solamente debemos de tomar en cuenta que sea el Padre Eterno quien nos guíe y quien nos direccione hacia lo que nosotros vamos a hacer, hacia el lugar donde vamos a ir o a las personas que nosotros le vamos a hablar. Que no sea por nuestra propia cuenta, sino que sea por dirección de Él. Y si vamos por dirección de Él, debemos estar confiados que no seremos nosotros, sino será Él hablando a través de nosotros. Y tal cual, como lo dice en la frase que vemos en la diapositiva, el Eterno a quien llama, autoriza y capacita. Si Él nos ha dado un llamado, nos ha dado una asignación, Él mismo nos va a dar la autoridad y la capacitación para nosotros ir y ejercer con ese llamado. Coloqué acá una serie de características o de identificaciones para una persona con identidad de reino. Una persona que tiene identidad de reino vive en seguridad. Una persona con identidad de reino no camina con celos. Tiene una perspectiva profética clara. Conoce sus responsabilidades como ciudadano y como embajador del reino. También conoce sus derechos y su herencia en el reino. Una persona con identidad de reino no lo domina el desánimo. Vive confiado, no compite, es agradecido, no camina en temores. Tiene la autoestima alineada a la palabra del Eterno y no se ve por debajo ni por encima de lo que debería, y camina en comunión íntima con el Padre Eterno. Continuando con el verso número 11 del primer capítulo de Jeremías, dice luego: Entonces vino a mí palabra del Eterno diciendo: ¿Qué ves, Jeremías? Y le respondí: Veo una vara de almendro. Y el Eterno me dijo: Has visto bien, porque yo apresuro sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué es importante acá? Y esta palabra ver, cuando el Señor le dice: ¿Qué ves, Jeremías? Luego Él le dice lo que había visto, y el Señor le dice: has visto bien. Es muy importante que nosotros veamos lo que ve el Dios Eterno, cómo lo ve el Dios Eterno y desde dónde Él lo ve. Así que debemos estar bien alineados y bien conectados para poder ver las circunstancias y las cosas a nuestro alrededor, cómo Él lo ve, lo que Él ve y desde dónde el Padre lo ve. Y quise colocar también dos aspectos de la visión. Uno, visión de mi llamado, y número dos, visión de lo que soy en Él. De la forma en que me miro a mí mismo, responderé al llamado de Dios sobre mi vida. Y mi potencial no está limitado por mi conocimiento, sino por mi mentalidad, por el concepto que tengo de mí mismo. Y hay algo muy importante, y me
atención cuando leía este capítulo de Jeremías. Y es que en la mayoría de los casos, cuando nosotros venimos al Dios eterno, cuando le conocemos, cuando Él nos da un llamado, siempre van a venir esas excusas a nuestra vida, siempre van a venir esas limitaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo sufría de muchos temores, me daba pena hablar en público, pero el Dios eterno trabaja con nosotros, pero nosotros debemos de permitir que Él trabaje en nuestras vidas. Y tal como lo dice aquí, mi potencial no está limitado por mi conocimiento, porque no voy a ser yo la que voy a hablar, no va a ser mi conocimiento, sino por la mentalidad y por el concepto que tengo de mí mismo. Así como yo me veo, así lo voy a hacer. Y es importante entonces, y yo declaro en el nombre de Yeshua, que el eterno Dios quebranta en este tiempo de tu vida el temor, que todo argumento que el enemigo ha venido y ha querido traer y te ha bombardeado en este tiempo para que tú no cumplas con el llamado y con la asignación que el Padre te ha dado, yo declaro que es quebrantado por el poder de la palabra en el nombre de Yeshua. Declaro que se quebranta toda cadena y que tú eres libre, porque así como el Dios eterno le dijo a Jeremías, yo soy el que pone palabra en tu boca, yo declaro en el nombre de Yeshua que es el eterno Dios quien pone palabras en tu boca. Dice luego el versículo 13, vino a mí palabra del Eterno por segunda vez, diciendo, ¿qué ves? Y respondí, veo una olla ardiente que se vuelca desde el norte. Entonces el Eterno me dijo, del norte se desatará el mal sobre los habitantes del país, y proferiré mis juicios contra ellos por toda su maldad con que me abandonaron, pues ofrecieron incienso a otros dioses y se postraron ante la obra de sus propias manos. Nos habla también un poco acá en este capítulo sobre lo que ya hemos venido tratando y lo que el eterno Dios nos ha venido enseñando en Parashá y en Haftará anteriores, y es sobre la casa del norte y la casa del sur, lo que es la casa de Judá y la casa de Efraín. Pero hay algo también importante acá, y es el llamado que el Padre le da a Jeremías como profeta a las naciones. Tu visión determinará tu alcance, llegarás tan lejos como te veas. El llamado y la asignación de Jeremías era algo grande, era algo hermoso que el Padre Eterno le había dado, pero él iba a llegar tan lejos como él se viera. Y otra cosa importante acá también es que él debía de hacer y de hablar lo que el Padre le dijera. Muchas veces el Dios eterno nos da una palabra para una persona y podemos pensar como que qué duro o qué fuerte, pero si el Padre eterno te está diciendo que le digas algo es porque él sabe que esa persona necesita ser corregida en ese momento. Ojo, debemos estar muy pendientes que la corrección no venga de nosotros o de lo que nosotros consideramos por lo que estamos viendo en una persona, sino que venga por lo que el Dios eterno está diciendo. En este caso, Jeremías era un profeta de las naciones y él debía hablar y decir lo que el Padre estaba diciendo. Así fuera duro, así fuera difícil, él debía de llevar el mensaje de parte de Dios. Dice luego el verso 17, tú pues ciñe tus lomos y levántate, y tú les dirás todo lo que yo te mande. Todo, absolutamente todo lo que el Eterno le dijera, él debía decirlo. No te amedrentes, es decir, no temas delante de ellos, no sea que yo te amedrente delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto hoy como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de bronce, contra todo el país, tanto para los reyes de Judá como para sus magistrados, para sus sacerdotes y para el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, le anticipa el Padre, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Eterno. El carácter define a un profeta y no sus dones. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, que el carácter del Padre Eterno pueda estar formado en nosotros para ir y decir lo que Él nos está diciendo, así sea duro, así sea difícil,
hay que hablar palabra y el mensaje del Padre. Y para ir finalizando con esta Haftará, culmina con el capítulo 2, los primeros 3 versículos. Dice luego: vino a mí palabra del Eterno diciendo: ve, proclama a los oídos de Jerusalén y dile que así ha dicho el Eterno: me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Santo era Israel para el Eterno, primicia de su cosecha. Todos los que le devoraban eran culpables y el mal recaía sobre ellos, dice el Eterno. Ya para concluir, quiero dejarte como mensaje principal de esta enseñanza, tanto en la Parashá como en la Haftará, que aunque nosotros queramos limitarnos, aunque nosotros queramos excusarnos, la palabra de Dios siempre va a estar ahí, su respaldo siempre va a estar ahí. Y aunque en un principio vimos que Moisés le dio 5 excusas al Dios Eterno, por lo menos acá en Jeremías solo vimos una, pero Moisés le dio 5 excusas al Dios Eterno. Y aún en medio de todo esto, él siguió, él avanzó, él caminó en su llamado, caminó en su asignación. Así que no permitas que nada te detenga y que nada te limite en este tiempo. Vamos a quitar de nuestras vidas todo peso, toda carga que nos impide avanzar, y vamos a creer que es la palabra, la del Dios Eterno, la que sale de nuestra boca. Les bendigo, les amamos y le damos gracias por haber compartido con nosotros en este tiempo, no sin antes invitarles a que puedan acompañarnos el próximo Shabbat a una nueva enseñanza. Shabbat Shalom para todos.